En 2012, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha un programa para que estudiantes de Derecho pongan en práctica sus conocimientos. Hasta abril de 2019, el programa de prácticas judiciales registró una participación de más de 5,000 universitarios. Hoy le vamos a decir qué tareas desempeñan en juzgados y tribunales y cómo esta relación entre juzgadores y estudiantes enriquece profesionalmente a la judicatura y a los futuros abogados. Soy Verónica González, comenzamos. Para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, también tiene una licenciatura en Economía por el ITAM, tiene el grado de doctora en Derecho por la máxima casa de estudios y en el Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como secretaria de tribunal, fue designada jueza de distrito en el año 2010 y desde el año 2016 ocupa el cargo de magistrada de circuito. Bienvenida. Gracias, Vero. Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos de este programa, Prácticas Judiciales, inicia en el año 2012, pero ¿por qué se hace necesario crear un programa así? O sea, los jóvenes siempre han estado en el... Siempre han estado en el Poder Judicial, Vero, pero antes de 2012, había la figura del meritorio, que era una figura informal en donde jóvenes que aspiraban a entrar al Poder Judicial le pedían autorización al juez o magistrado para empezar en el órgano jurisdiccional a conocer los expedientes, a tratar de hacer acuerdos. Empezaban cosiendo, inclusive, todavía los expedientes se cosen. Y el problema que había de los meritorios es que a veces pasaba mucho tiempo y nunca tenían acceso a ocupar un cargo de oficial administrativo, que después del puesto de los compañeros de limpieza de intendencia es el cargo que sigue. Y eso por un lado, y por otro lado tampoco tenían paga. Entonces no podía el Poder Judicial estar en una situación en donde está el 123 y por trabajo el sueldo, todos esos puntos que estaban en el tintero que se debían de atender con mucha seriedad y con mucha atención. A partir de entonces, de 2012, el Pleno del Consejo de la Judicatura lo que hace es un acuerdo general, que es el 21/2012, en donde regula esta figura del meritorio, pero la pasa a ser practicante judicial y se llaman prácticas judiciales. ¿Y qué es lo que implica? Bueno, y mencionar que como meritorios ahora hay jueces que estuvieron haciendo esas prácticas, sí. Magistrados, ¿no? Iniciaron en esta dinámica. Hay muchos juzgadores que empezaron como meritorios, esperando años. Y bueno, ahora a futuro, estos jóvenes que hacen sus prácticas judiciales, pues muy probablemente también, ¿no? Futuros jueces. Ojalá que sí. ¿Cómo inician? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, normalmente quienes inician, hay dos tipos de practicantes: los que quieren conocer su poder judicial para estar un tiempo y luego dedicarse al sector privado, y los que quieren hacer carrera judicial, que los ves muy marcados. Normalmente se enamoran tanto de la carrera judicial los practicantes que quieren seguir. Después de las prácticas judiciales quieren hacer su servicio social, y cuando empiezan a ver que si se libera un puesto de oficial administrativo, ellos suben por esa licencia que hay, les da mucha emoción y empiezan a involucrarse en la proyectada, en hacer acuerdos y en este tipo de cuestiones para poderse desempeñar adecuadamente y servirle al órgano jurisdiccional. Pero ¿cómo llegan? O sea, ¿hay una convocatoria? ¿Se les invita? Sí, hubo una convocatoria en 2012. Ahorita está en la página web del Instituto de la Judicatura Federal todos los lineamientos de los practicantes. Pueden meterse ahí los jóvenes estudiantes. Ahí hay una pestaña en donde están las preguntas más frecuentes, como si se les paga o no, si se les paga. Sí, se les paga. Sí, es poco, pero es algo. Son un poquito más de 2,500 pesos al mes. Pero finalmente lo que ellos ganan en experiencia es muchísimo Ellos lo más. que buscan es aprender. Tienen que tener, antes también necesitaban tener un promedio mínimo de 8 y cuando menos 60% de los créditos, que es lo que estaba originalmente en el acuerdo. Ahorita ya no.
Ahorita ya no requieren un porcentaje mínimo de créditos y tampoco requieren un promedio. Y ahorita puede ser una persona que esté estudiando la licenciatura en Derecho, eso sí tiene que ser, en licenciatura, maestría o inclusive doctorado. Pueden hacer pueden estar en cualquier nivel, no necesariamente la licenciatura. Es correcto, en cualquier nivel. ¿Y cómo entran? Ahorita, como no hay una lista propiamente, más que la lista que hay en el instituto es la que mandan los órganos jurisdiccionales, pero van a hablar con los titulares de los órganos jurisdiccionales. Y dependiendo, yo les recomiendo mucho a los jóvenes que traten de acercarse al Poder Judicial y que vean cómo funciona internamente el Poder Judicial para que analicen los casos, se hagan buenos abogados, se hagan abogados con mucha calidad, con mucho cuidado en el estudio, y les va a dar una visión muy amplia de lo que es el derecho. Aunque no se vayan a quedar Aunque en la no carrera se queden, judicial, ¿no? Como practicantes pueden estar hasta 2 años, 24 meses. Y si ya terminaron la licenciatura, se puede extender 6 meses más. ¿Qué otras ventajas tienen? Porque sé que algunos que han estado haciendo sus prácticas inclusive se han quedado a trabajar. Sí, las ventajas es que ahorita también con una reforma que se dio a este acuerdo general 21-2012, es que si se libera una plaza, queda vacante por alguna licencia, el practicante puede subir. Entonces es un incentivo muy grande porque la diferencia en sueldo es de 2,000, poco más de 2,500 al sueldo de un oficial, y ya con las funciones propias de un oficial administrativo, que inclusive está en el reglamento, en un acuerdo general igualmente, puede hacer sus primeros intentos de asuntos muy sencillos, pero empezar a estudiarlos. Ahora, los practicantes tienen deberes también, el deber de confidencialidad, el deber de respeto. Ellos no pueden sacar lo que hay en los expedientes a la luz pública, no es aprendizaje para ellos y es visión para ellos. Pero tienen que respetar, digamos, todo lo que el resto del personal maneja. Sí, las reglas del juego y las reglas de etiqueta y la confidencialidad, inclusive en el acuerdo general está los lineamientos del código de ética, también los deben de conocer, se los deben de aprender y tienen que comportarse adecuada y propiamente. Y de esta manera van poniendo en práctica los conocimientos que traen de la escuela, pero también se van formando, ¿no? Con valores y con todo lo que tiene propiamente el Poder Judicial. Vamos a una pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema de hoy, prácticas judiciales. Ya estamos de regreso conversando sobre el programa de prácticas judiciales. Ya nos decías en el primer bloque, magistrada, un poco los requisitos. Ahora nos gustaría que nos compartieras tu experiencia con estos chicos que hacen sus prácticas. Mi experiencia ha sido maravillosa, pero para mí los practicantes judiciales son jóvenes muy entusiastas que quieren aprender, que empiezan con, primero a ver qué es el órgano jurisdiccional, en ocasiones con un poco de dudas, pero terminan entregando el alma en cada asunto y terminan enamorados de su poder judicial. Ellos hacen un reporte mensual, inclusive, que se tiene que mandar a las sobre todas las actividades que hacen. Todas las actividades que hacen, están 4 horas diarias. Si ellos no asisten al órgano jurisdiccional, te tienen que avisar. Pues es que no firman una carta, ¿no? Firman una carta compromiso, y en esa carta compromiso se incluye tanto la confidencialidad, el buen comportamiento, el desempeño adecuado, la vestimenta que tiene que ser también adecuada y acorde. Y yo creo que cuando firmas una carta compromiso, tiene mucho peso en tu ánimo personal no incumplir tu palabra. Por eso son para mí tan buenos jóvenes. Ha sido una experiencia muy buena para el órgano jurisdiccional, para los jóvenes mismos y para su desempeño futuro, porque adquieren mucho conocimiento, mucha experiencia. ¿Cuántos jóvenes, cuántos practicantes pueden tener por órgano jurisdiccional? Sí, es efectivamente dependiendo del órgano jurisdiccional, si es juzgado, tribunal unitario, tribunal colegiado. Un tribunal colegiado de circuito
hay 3 ponencias y cada ponencia puede tener de 1 hasta 2 practicantes judiciales. Un tribunal unitario de circuito puede tener de 2 a 3 practicantes y un juzgado de distrito de 2 a 4 practicantes. Esto es porque ahí hay más carga de trabajo. Muchísima más carga de trabajo en un juzgado. Aquí en materia administrativa, por ejemplo, en el primer circuito, los juzgados de distrito tienen guardias de una semana, 24 horas tienen que estar. Los practicantes ayudan muchísimo en todo. Son muchachos muy entregados y chicas muy entregadas también. Mencionabas en el bloque anterior que ya no es requisito que tengan 8 de promedio. Así es. Pero nos comentabas en la pausa que para ti sí es muy importante. ¿Por qué? Sí, para mí porque el promedio te refleja muchas cosas de un joven, refleja el desempeño que tiene, el cuidado que le pone a las cosas, el ánimo que tiene también para destacar en la vida profesional. Yo a los jóvenes siempre les digo, Vero, que cuiden su promedio. Es importante para una beca en el extranjero o aquí una beca nacional para el posgrado. Si bien es cierto el Acuerdo General 21-2012, que es el que del Consejo de la Judicatura, que regula la figura de los practicantes judiciales, ya no contempla promedio. Antes sí, antes era 8, antes eran 60% de los créditos mínimo y ahora ninguno de estos 2 requisitos está. Pues lo cierto es que como titular de un órgano jurisdiccional, lo primero que haces es ver el desempeño académico de un joven. Y en función del desempeño académico tú puedes darte cuenta si es un joven comprometido o no es un joven comprometido. ¿Qué tareas están realizando ellos? Porque nos decías, se les va dando cierta responsabilidad conforme a las habilidades y el compromiso que desarrollen, porque quizás en otros programas o en otras ramas, en otras profesiones, tú haces tus prácticas y no te lo tomas tan a pecho y resulta que están sacando copias, ¿no? Pero aquí les dan responsabilidades. Sí, depende mucho del titular. El titular es el que toma la decisión de cuáles son las funciones que le vas a dar a los jóvenes que realizan sus prácticas judiciales. En particular, la experiencia que he tenido con ellos es irles dando, sí, muchas funciones para que en el momento en el que un joven se da cuenta que lo tomas en serio, como yo tomo en serio a los jóvenes y que no nada más los pones a foliar, a sellar y a coser, si no quieres que hagan estudios, investigaciones, que revisen precedentes, que empiecen a aprender a redactar, a tener una mente lógica, a hacer argumentación jurídica, que es muy difícil la argumentación jurídica, argumentos de autoridad, que citen doctrina, argumentos por analogía, por mayoría de razón, y a estructurar un proyecto. En ese momento el joven se siente valorado intelectualmente y te da más de sí. Entonces yo a los jóvenes empiezan poquito a poquito, pero sí les llego a dar funciones. Son jóvenes estudiantes, no los puedes poner a coser y a foliar, al contrario, ¿no? Tienes, casi nunca más bien, dejarlo esa función a quienes no tienen ánimo de ascender. Al joven tienes que aprovechar su intelecto, sus fuerzas, sus ganas, que son estudiantes, su ánimo, que traen novedades doctrinarias. Al joven lo tienes que poner a hacer cuestiones intelectuales, no a foliar y a coser, no mecánicas, porque el joven te abandona. Y yo los pongo a hacer cuestiones intelectuales a los jóvenes. Algo de lo que se habló cuando se planteó la idea de hacer este programa es que fuera un poco como el semillero, ¿no? Como la cantera, ¿no?, del Poder Judicial, de lo que serían sus futuros secretarios, jueces, magistrados. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos comenta sobre esto. Claro que sí, Vero. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial, no le cambie. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy, hablando sobre el programa de prácticas judiciales. Magistrada, y estaba pendiente esto que te comentaba en el bloque anterior, la idea de que estos chicos que hacen sus prácticas judiciales sean los futuros secretarios, los futuros jueces, magistrados. Qué importante, ¿no?
Así es una cadenita, Vero. Y el practicante judicial le aprende al oficial, que también es abogado, los que sí son abogados, los que no son, pues tienen otras funciones. A su vez el oficial administrativo le aprende al secretario y el secretario le aprende al juez o magistrado. Es una escalera muy bonita, o todos aprenden de todos, porque también aprendemos mucho de los jóvenes, de los practicantes judiciales, con estas ideas que te digo que traen, que son ideas nuevas, con este ánimo como jóvenes, con estos aires distintos, y ellos es un ganar-ganar. Ganan ellos en aprendizaje, en experiencia, en conocer los expedientes, en el buen comportamiento también, en un comportamiento ético. Ellos tienen que conocer el código de ética del Poder Judicial de la Federación. Es decir, también se les va dando esta formación. Ellos en la carta compromiso y en todos los documentos que se les da, ellos dentro de esta gama de documentos tienen que conocer el código de ética del Poder Judicial de la Federación. Todo lo pueden encontrar en la página web del Instituto de la Judicatura Federal, que es www.ijf.c, porque es parte del Consejo de la Judicatura, o si no, poner en el internet Instituto de la Judicatura Federal o Consejo de la Judicatura, y ahí sale el órgano, la Escuela Judicial. Y ahí están todos estos documentos, todos incluso el código de ética. Es muy interesante que se les dé esta formación, ¿no? O que se les toque el tema. Ya decías, como tienen, por ejemplo, cierta vestimenta, pero tienen que saber también que dentro del Poder Judicial se tienen estas normas, estos valores. Lo de la vestimenta, no tienen que traer cierta vestimenta, sino nada más en la carta compromiso dice estar adecuadamente vestidos. Cada quien sabrá cómo interpreta adecuadamente, porque no se puede limitar esta parte, pero sí tienen que guardar mucho sigilo del expediente, pero tienen que tener un buen comportamiento, una atención al público adecuada, y ellos aprender, y ese ánimo. Yo a los juzgadores les recomiendo muchísimo que ¿Qué es otro tema? Este programa es de manera, digamos, voluntaria. El titular del órgano jurisdiccional, si quiere, solicita al practicante, y si no, no. Así es. Nadie está obligado a tener una figura del practicante judicial. ¿Tú los has tenido? ¿Por qué les recomendarías? Porque siempre he tenido practicantes. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido un ganar-ganar. Los practicantes forman parte importante de los órganos jurisdiccionales en los que he estado. ¿Pero es complicado ir formando a un chico? Depende de cada chico. Desde luego al principio no conocen bien la función jurisdiccional, eso evidentemente hay que dedicarles mucho tiempo, pero como cualquier otra cosa, es decir, nadie nace sabiendo, pero una vez que se encarrilan, solos caminan. Están 2 años, Vero, y aprenden muy rápido los jóvenes. Entonces, yo los jóvenes que tengo en el órgano jurisdiccional traen muchas ganas, no son apáticos. Porque me puedes decir, ¿cuánto tardan y hay de todo? Claro que hay de todo, como en todos lados, ¿no? Habrá quienes sean más apáticos, quienes tengan mal promedio, quienes no tengan habilidades, pues a esos en particular practicantes yo no los tomo. Yo tomo a los jóvenes con mucho empuje, con muchas ganas, para que sean semilleros y futuros juzgadores. Que en este tiempo tú también tienes mucha experiencia en la docencia y tienes este contacto con los jóvenes. ¿Hacia dónde debe ir este programa? ¿Tú cómo lo ves? Nos queda claro de la charla que es un ganar-ganar. Gana él en experiencia, gana el Poder Judicial con el apoyo y también con ese contagio de ese ánimo que solo pueden tener los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que es importante que todo joven estudiante, cuando menos en algún momento de su carrera o de su vida profesional, independientemente de si va a estar en el sector privado, de si va a tener alguna función no relacionada ni con el litigio ni con la parte jurisdiccional, tengan una visión interna de su poder judicial. Lo siento importante. Aún en los casos en donde no quieran quedarse en el Poder Judicial. La mayoría se enamora del Poder Judicial y la mayoría se queda en el Poder Judicial. Pero si no, en esta relación y en esta pregunta que me haces, efectivamente la docencia es la fascinación más grande que puede tener toda persona a la que le gusta, y estar en contacto con los jóvenes, porque tienes que ir viendo cómo cambian las generaciones. Cada vez cambian más rápido.
y hay que ver la mente de las generaciones, de qué están pensando, cómo viven el mundo, cómo enfrentan los retos. Puedes compartir ciertas cosas y puedes no compartir otras como adulto, pero tienes que estar al pendiente de qué es lo que los jóvenes reclaman y quieren, aunque no compartas algunas cosas. Y tienes esa oportunidad finalmente en el campo profesional de irlos formando. Sí. ¿No? Y de decirles, mira, esta parte me gusta mucho de la juventud y esta parte quisiera que la meditaras. Ir mejorando. Paula María García Villegas, te agradecemos mucho que hayas estado en el programa de hoy y quisiera, como para el cierre de esta charla, que pusiéramos sobre la mesa algunos temas. Uno, la invitación a los titulares a que se animen a compartir pues un poco de su tiempo para darles la oportunidad a los jóvenes, y la otra que decías, ¿no?, de los jóvenes, animarlos a tener estos promedios de excelencia, ¿no?, y de venir a conocer el Poder Judicial. Sí, a los jóvenes les recomiendo, me dirijo a ellos primero, les recomiendo que disfruten mucho toda la carrera de Derecho. Es una carrera muy humanista, muy bonita, con mucha filosofía, con mucho respeto al ser humano, a su dignidad, a los derechos fundamentales, a todo el bloque de derechos humanos que tenemos, y que saquen buen promedio, que estudien y que se comprometan, porque el promedio es importante, y que vengan al Poder Judicial, que hagan sus prácticas judiciales, que se acerquen a nosotros y que vean cómo funciona. Miren, viendo un expediente, aquí no van a decir falta trabajo, porque sobra trabajo. Entonces van a conocer cualquier materia, cualquier argumento, van a conocer argumentos de los abogados buenos y argumentos malos, y van a empezar a discernir cómo sí quieren ser como abogados y cómo no quieren ser. Y mientras más jovencitos, mejor, porque empiezan a tomar esta experiencia necesaria. Los golpes, la vida te los da. Mejor que te los dé jovencito, pero claro, y no ya de grande, porque se aprende con los golpes. Y a los titulares también les recomiendo que dediquen parte de su tiempo. Es un esfuerzo extra. A veces te rebasa las responsabilidades, los asuntos, igual, la carga de trabajo. Pero hay que voltear a ver a los practicantes judiciales porque nos ayudan mucho, y como te decía hace rato, todos ganamos. Ganan ellos, los jóvenes, y ganamos los titulares. Bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí. Gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias también a usted por su atención. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Los dejamos en la señal del Canal Judicial.